Es muy importante su sintonía para Foro 27. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar este día del tercer diario más vendido en El Salvador y siendo el pionero, el periódico pionero de Centroamérica. Se caracteriza por no adular al poder y no someterse al poder. Para desarrollar este tema tenemos el honor de tener a nuestro invitado este día, al licenciado Francisco Elías Valencia. Bienvenido a Foro 27. Buenas noches, Dalila. La verdad es que el honor es mío, el permitirme estar en Foro 27 y sobre todo que las familias que hoy están sintonizándonos pues me permitan estar en su hogar. Es un gran placer estar acá realmente. Licenciado Valencia, el diario Colatino nació un 5 de noviembre de 1890 y desde su creación por su línea crítica, ¿verdad? Ha tenido muchos desafíos como por ejemplo ataques, amenazas, incendios incluso, boicoteos publicitarios, etcétera. ¿Cómo ha sobrevivido el diario Colatino a todas estas crisis? Bueno, gracias por dedicar este programa al 120 aniversario de Diario Colatino. Mire, la verdad es que este periódico creo yo que logró meterse en los hogares muy profundo, obviamente a partir de su visión, de su compromiso, a partir de su responsabilidad. Una visión que obviamente comienza con la fundación del periódico, con el pensamiento de los fundadores. Quizá en El Salvador pocos conocen, por ejemplo, la trayectoria de don Miguel Pinto, que fue quien le dio prácticamente la personalidad que hoy inclusive tiene Diario Colatino todavía. Personalidad que se mantiene, ¿no? Que se mantiene, correcto. Estamos hablando de don Miguel Pinto. Él fue un poeta, fue militar. Políticamente su orientación era liberal. Recuerde usted que en el siglo XIX había dos tendencias claras, los liberales y los conservadores. Los liberales en aquel momento hoy les llamarían izquierdistas de aquella fecha, ¿verdad? No hay que ocultar la tendencia, no hay que ocultar nuestra inclinación hacia una visión de mundo. Y en efecto, quienes dirigimos el periódico lo hacemos desde una perspectiva de izquierda. El periodismo, por ejemplo, hasta el periodo de antes de la firma de paz, era un periodismo comprometido con la clase dominante, con la clase oligárquica, la prensa gráfica, el diario de hoy. El mundo era un poco diferente en el periodo de la guerra, pero eran periódicos que estaban al servicio de la oligarquía, al servicio de los gobiernos de turno, a tal grado que si ustedes analizan, y seguramente los amigos y las amigas televidentes, si hacen un poco de recordatorio de qué es lo que leían al principio de la década de los 80, en la década de los 70, en la década de los 60, que este era un país maravilloso. Los problemas sociales que se comenzaron a vislumbrar en la década de los 70 y que se resaltan con la guerra civil de 1980, eso no aparecía en los periódicos. La guerra misma, por ejemplo, ¿cómo la trataron estos medios? Mientras en las calles, inclusive en los sectores urbanos, la gente era testigo que había guerrilla urbana porque botaban un poste, porque le ponían bomba a una radio, porque le ponían bomba a algún centro comercial, etcétera. O en el campo, que habían batallas, que habían bombardeos. En los periódicos eso no salía. A lo sumo si salía era una acción terrorista, una acción de comunistas formadas por rusos y cubanos, decían, hicieron un atentado en X lugares. Por ejemplo, cuando la guerrilla botó el Puente de Oro, el primer puente salvadoreño que vuela la guerrilla en el marco de su campaña contra la economía de guerra, ¿qué es lo que dijeron los periódicos nuestros? Que expertos cubanos y rusos, pelotones de cubanos y rusos habían venido a botar el puente Colima. ¿Para qué?
para decirle a la gente, miren, aquí no hay guerrilleros, miren, aquí no hay un ejército, aquí no pasa nada. Y si pasa algo, es responsabilidad de los comunistas internacionales. Eso decían nuestros periódicos. Ocultaron tantas cosas. Bueno, hace poco, perdone para que no se me vaya la idea, porque como ya estoy un poco con canas, a veces pierdo la hilaridad. Pero, a ver, con el gobierno que recién acaba de terminar Saca, si usted recuerda, y el amigo televidente hace un poco de retrospectiva, se darán cuenta que en los 4 años de gobierno, este era un país de las maravillas. Este era un país, bueno, Flores nos vendió que era un país de renta media alta, ¿no? ¿Qué significa renta media alta? Que ni los cámaras que están en este estudio, que ni el amigo televidente que nos está viendo en su hogar, no tienen ningún tipo de necesidades. ¿Por qué? Porque recibe un ingreso per cápita alrededor de los $3,000, cuando eso no es así. Usted sabe cuánto es el problema de la pobreza en este país. Pues en estos periodos no salió eso nunca nada. Con la llegada de este nuevo gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, hemos conocido que este país comenzó su quiebra desde 1991 y que el país lo dejaron quebrados, a tal grado que cuando Funes iba a asumir la presidencia, el expresidente Saca inclusive llegó a un acuerdo con el presidente que iba a entrar para que hicieran un préstamo de $1.000 millones a la Asamblea Legislativa para terminar el periodo de Saca y comenzar el periodo del nuevo gobierno. Eso significaba que este país ha estado quebrado. Este país, para cubrir el presupuesto, han tenido que recurrir desde 1991 a créditos internacionales. ¿Qué significa eso? Que es un país que no produce, que es un país que no tiene ingresos. Esas dificultades, dígame usted, ¿las conocimos en la década de los 90 a través de los periódicos? Y fíjese no se conocían, se ocultaban. Eso se ocultó, se ocultó. Pero sí se manifestaba en ese momento, no se llamaba Colatino, pero sí aparecía en los titulares. No, nosotros sí, ya nos llamamos Diario Colatino, y fíjese bien, estamos hablando del periodo de Saca. 2 años antes, nosotros habíamos sacado informaciones, obviamente con fuentes responsables, economistas, como por ejemplo Raúl Moreno, economistas de Colproce, y ellos fueron los primeros en decir, este país está quebrado. Y recuerdo que pusimos ese titular nosotros, El Salvador está quebrado o en quiebra, en un proceso de quiebra. Y todos se reían cuando leían nuestras noticias, inclusive se burlaban de nosotros los colegas de otros medios, porque decían que eso no era cierto. Estos periódicos han ocultado muchas cosas que no debieron haber ocultado nunca. ¿Por qué? Lo hicieron obviamente para favorecer al partido en el gobierno, que era Arena, para favorecer a los gobiernos de Arena y por supuesto para favorecer el proyecto de derecha, porque tenían miedo de que llegara a la izquierda. Entonces, pero ese costo, licenciado Valencia, ese costo, si usted me lo puede ejemplificar, de decir la verdad, de trasladarla a los titulares, de decir las cosas tal cual se están dando realmente y de no ocultar, ¿ha sido caro? Por supuesto, recuerde usted que, bueno, usted no recuerda, pero no, claro que sí recuerda, pero como no vivió eso, no conocía muy internamente. No tengo los 120 años de trayectoria. No viví esos momentos nuestros, ¿verdad? No conocía nuestra realidad. Pero cuando nosotros sacábamos eso, ¿cuál era la reacción del gobierno? Lo que pasa es que el Latino le está siguiendo las directrices del FMLN y entonces es caja de resonancia del FMLN. Es que el Latino, como es de izquierda, está inventando. Es que el Latino, como es poco serio, quiere dañar al gobierno y por lo tanto hay que quitarle la publicidad. Entonces, con Saca nunca tuvimos publicidad, ¿sabe? Esas eran las reacciones que nosotros teníamos por decir nuestra verdad. Y por estar comprometidos con los más desposeídos, a cualquiera se le liga entonces con una línea de izquierda. Por supuesto, y es que, a ver, dos cosas, miren, en primer lugar he dicho yo, y yo no voy a negar eso, somos de izquierda. Es que mi formación es esa, mi periodismo es eso, mi escuela periodística es de compromiso. Y si es de compromiso, obviamente es de izquierda. ¿Por qué? Porque martes y jueves a las 8:30 de la noche. Reflexione los temas de actualidad
desde una perspectiva bíblica en Foro 27. A través de Canal 27, la señal del reino.